Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios. Bueno, quisiéramos empezar este tiempo y me gustaría que allí donde usted está, por favor, levante su mano derecha al cielo y dígale: Señor, gracias por esta preciosa noche de bendición. Yo te pido que tú me bendigas, que tú me ayudes. Yo necesito escucharte, Padre Santísimo. Necesito que tu presencia esté conmigo, que podamos sentir tu presencia, Señor, a través de la palabra, Señor. Quédate con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Bueno, hemos estado hablando acerca de una temática que se llama, o una serie que titulamos Modelos de Vida. ¿Cuántos recuerdan? Hace 8 días tocamos uno de los modelos bíblicos de comportamiento. Hemos estado hablando de modelos de vida, hemos estado mencionando de la importancia de que una persona en su desarrollo desde que nace está viendo un modelo, está tratando de imitar modelos. Imitamos a nuestros padres y a veces somos conscientes, a veces no somos conscientes de ello. Y hemos mencionado algunos modelos. ¿Quién recuerda alguno? ¿El del qué? Hablamos del modelo del soldado, hablamos del modelo de ¿qué? Del atleta, y hablamos también hace 8 días del modelo del labrador, del agricultor. ¿Y qué debemos hacer con esos modelos? Pues básicamente imitarlos. La idea es que usted constantemente en su vida pueda revisar estos 3 modelos. Yo estoy seguro que eso puede bendecir mucho su vida. Son modelos para imitar. Pero nos faltó uno, y les prometo que ahora sí terminamos con los modelos. Nos faltó el modelo perfecto. ¿Saben cuál es el modelo perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el modelo perfecto. Todo lo que usted quiera imitar de Jesús, cualquier cosa que usted imite de Jesús va a bendecir su vida, va a permitir que usted sea una persona de bendición. Y hoy quiero hablar de ese modelo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y he titulado la conferencia de esta noche Siguiendo las pisadas de Jesús. Así he titulado esta conferencia, Siguiendo las pisadas de Jesús. Y hemos hablado de modelos. La Biblia nos habla a través del apóstol Pablo del modelo del soldado, del atleta, del agricultor, estuvimos hablando. Pero hoy vamos a centrarnos en nuestro Señor Jesucristo. Usted dirá, pero bueno, ¿por qué vamos a hablar de Jesús? ¿O por qué, con qué base hablamos nosotros de Jesús? Quiero decirle que como hijos de Dios nosotros estamos llamados a seguir las pisadas de Jesús. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice la Escritura: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, en otras palabras, un modelo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, no estamos mencionando esto porque sí, usted y yo necesitamos un modelo de vida y Jesucristo es nuestro modelo. Y como dice la Escritura, Él es el ejemplo para que nosotros podamos ¿qué? Pisar o seguir más bien sus pisadas. Pero también dice la Escritura en Efesios capítulo 5, verso 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios. Como hijos de Dios estamos llamados no solamente a seguir las pisadas de Jesús, sino también ¿a qué? Repita después de mí: ser imitadores de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Usted cree o usted qué se le viene a la cabeza cuando piensa en que usted puede imitar a Dios? ¿Será que nosotros podemos imitar a Dios? ¿Usted ha pensado en eso alguna vez? ¿Será que nosotros tenemos la capacidad de imitar a Dios?
Cuando yo pensaba en este pasaje de Efesios, pensaba en un personaje que no es bíblico, en una película más bien de Jim Carrey, que se llama Todopoderoso. ¿Alguna vez se vieron esa película o de pronto es muy antigua? ¿Alguien se vio la película de Jim Carrey, Todopoderoso? Levánteme su mano para saber si más o menos estamos enfocados o desenfocados. Los que la vieron, por favor, levántenme su mano bien en alto, que les quiero preguntar acerca de la película. Voy a bajarme, no, mentira. El caso es que este hombre se encuentra con Dios en esa película, obviamente una película de ficción, y cuando él se encuentra con Dios, ¿qué pasa? Le dice, o más bien él quiere como los poderes, o uno de los atributos de Dios, que es la omnipotencia. Entonces él le pide que él quiere ser todopoderoso, y en esa película el hombre le enseña al perro a orinar en el inodoro. ¿Sí recuerda? En esa película este hombre hace muchas cosas con esos superpoderes de Dios. Llega un momento donde acerca la luna un poco más, está una noche romántica, también puede adelantar el tráfico. También en esa película pelea contra unos pandilleros. Creo que hay unas imágenes cuando él llega y puede colocarla en 7 manos en su dedo. Aquí es cuando está haciendo el milagro de Moisés en las aguas, pero lo hace con el chocolate. Aquí es cuando está caminando sobre las aguas. El caso es que cuando pensamos en ser imitadores de Dios, a veces muchas personas piensan en imitar a Dios en cosas que definitivamente no vamos a hacer. Lo que quiero decirle es que cuando Pablo llama a la iglesia de Éfeso a ser imitadores de Dios, no los está llamando a ser como Jim Carrey, a que nosotros tratemos de parecernos a Dios en esos atributos que definitivamente solamente son de Dios y no comparte con nosotros, sino que Él está llamando a esta iglesia a parecerse a Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes deben ser imitadores de Dios, les está diciendo, parezcanse ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que Él les está diciendo. Podemos parecernos a Dios a través de Jesús. Y mire lo que dice Juan capítulo 12, verso 44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Juan capítulo 12, verso 44, 45 y 46. El que cree en mí, no cree en mí, sino en ¿quién? En el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Jesús mismo dijo, el que cree en mí no está creyendo en mí, está creyendo en Dios. Usted quiere ver a Dios, tiene que ver a Jesús. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no es a través de Jesús? Y nuevamente escucha esto, por favor, porque esto fortalece su fe y sus bases espirituales. El que cree en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. En otras palabras, podemos ver a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? A veces tenemos una perspectiva demasiado arriba y decimos, ¿cómo es Dios? Yo lo necesito. Pero escúcheme bien, podemos ver a Dios, podemos conocer cómo es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Últimamente me están diciendo muchas personas que mi hijo menor Daniel se parece mucho a mí. En diferentes oportunidades me han dicho últimamente, casualmente en estas últimas 2 semanas, tu hijo menor es igualito, la misma cara. Y yo digo, definitivamente ese niño es una pinta muy seria. Mentira, lo que quiero decirle es que así pasa con nuestro Señor Jesús y con Dios. Cuando nosotros vemos a Jesús, allí podemos encontrar a Dios. A veces nos preguntamos cómo. Y cuando pensaba en esta canción, más claro que la luna, y esta semana tuve la oportunidad de estar en un hospital de la ciudad llamado el Hospital Departamental, o más conocido como el HV.
Solamente entrar a urgencias y ver las personas heridas, ver las personas en muy mal estado. Llegué a un lugar donde tenemos una familiar que está pasando por una situación muy complicada el día de hoy. Es una familiar de mi esposa. Pero también tuve la oportunidad de visitar una paciente de la iglesia, una señora que tiene un diagnóstico, prácticamente ya la desahuciaron, pero podía ver a Dios en ella. Esta canción se hacía real cuando hablaba con ella y me contaba los sueños que tiene con Dios, cómo Dios la estaba meciendo. Esto golpeaba mi corazón nuevamente y pensaba en los modelos. Y también pensaba y reflexionaba de que hoy muchas personas pueden llegar a ver a Dios a través de su vida y de mi vida. Es increíble pensar que hoy la gente puede ver a Dios a través de usted. Y se lo digo, tengo aquí los ojos de esta mujer. Tuve la oportunidad de orar por ella. Y a veces nos hace falta eso. Hacer una pausa en el camino y hacer lo que tenemos que hacer y parecernos al que nos tenemos que parecer, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Denle un aplauso fuerte a Él. A Dios lo podemos ver en muchas partes, en gente necesitada, en la sonrisa de los niños. Pero como decía Juan 12, versículo 44, también lo podemos ver en Jesús. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. En Jesús usted puede ver a Dios. Jesús es nuestro modelo. Se supone que nosotros somos sus hijos y obviamente por ser sus hijos debiéramos parecernos a Él. Y sabe, lo que quiero tratar de enseñar muy rápidamente y de una manera muy sencilla es ¿en qué debemos parecernos a Jesús? Eso es lo que básicamente quiero compartirle. Efesios capítulo 5, verso 1, el mismo pasaje que usamos ahora dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y después dice el verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En otras palabras, lo que quiero decirle es que Jesús vivió su vida amando la gente, tratando bien a las personas. Lo que quiere decir es que básicamente usted y yo podemos parecernos a Jesús cuando nosotros también comenzamos, número uno, a tratar a las personas con amor. Pastor, pero bueno, yo necesito un modelo, muéstreme qué debo hacer. Usted quiere parecerse a Jesús, comience a tratar a la gente con amor. Dice la escritura: y andad en amor como también Cristo nos amó. En otras palabras, es posible parecerse a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dicen amén, la gente me dice, sobre todo los que no conocen a Dios, ¿qué es ser cristiano? ¿O cómo puedo hacer? ¿Qué hacen los cristianos? Y yo le dije una vez, tratar bien a las personas. Y cuando yo hablaba dentro de mí eso, decía, hay muchos cristianos que no tratan bien a la gente. Usted quiere parecerse a Cristo, comience a tratar a la gente con amor. ¿Quién dice amén? Cuando pensamos en Jesús, vemos que el llamado está en el verso 2, Efesios capítulo 5, verso 2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús trataba con amor a la gente. Jesús le dio un trato digno a las personas. Él trató a las personas con dignidad. Cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo?
Todo el mundo con la piedra lista. Esta mujer es adúltera, se acabó de acostar con un hombre, vamos a apedrearla. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se acercó con humildad y con amor por sobre todo, y le dijo a esta mujer: ni yo te condeno, levántate, vete y no peques más. Y podemos enumerar una cantidad de situaciones que vivió nuestro Señor Jesús. El abrazo que le daba a los leprosos. Los leprosos eran personas despreciadas, personas con una cantidad de enfermedades, de infecciones en su piel, y eran rechazados, pero Jesús se acercaba a ellos y les abrazaba y los tocaba y les sanaba. Jesús amaba a la gente. ¿Quién dice amén? Jesús también demuestra su amor con la muerte de su amigo Lázaro. Dice la Escritura que Jesús llora. ¿Saben por qué lloró Jesús? Porque Él le amaba. Por eso lloró nuestro Señor Jesucristo. Jesús tenía compasión de las personas. Él les alimentaba, Él les sanaba, Él liberaba a los que estaban en esclavitud. Pregunta: ¿cuántos les gustaría imitar a Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Pues comience a tratar bien a la gente. Comience amando a los de su casa. Ame a sus padres y expréseles cuánto usted los ama. Ame a sus hermanos, ame a sus primos, ame a sus amigos, ame a sus hermanos y demuéstrelos, trátelos bien, pero también trate bien a la gente. Que la gente pueda ver en usted a Jesús. Que la gente pueda ver: esta persona se parece. Así le decían a los discípulos: este hombre habla como Jesús. La pregunta es: ¿nos parecemos a Cristo? Llega la persona que tiene a su lado: ¿me parezco a Cristo? Pregúntele. Obviamente no se fije en la barba, ni en el pelo largo, ni nada de eso, por favor. Escuche esto. Nosotros comenzamos a amar a través del perdón. Es necesario perdonar. Amamos también a través del respeto. Y sabe, nuestra generación hoy necesita aprender a respetar. Respete a todo mundo. Escúcheme bien. Es fácil respetar a las personas que amamos, pero es difícil respetar a los que no amamos. Y cuando Jesús nos llama a amar, no nos llama solamente a amar a nuestros padres y a nuestros amigos y a la mejor amiga y mi amiguis, te amo. Eso sonó como medio extraño, ¿cierto? Y de mi parte, pues mucho más. Pero se trata de amar es al que quizás como que: uy, este man como me cae de gordo. Y allí empezamos a parecernos a Jesús. En esos pequeños detalles, cuando comenzamos a amar y a tratar bien a todas las personas. ¿Sabe? Es importante pensar en que hay personas que no piensan igual que nosotros. Nosotros amamos a Dios, pero hay gente que no lo ama y piensa diferente a usted. Y por el hecho de que la gente piense diferente a usted, usted debe respetarla también. ¿Aló? Ame a la homosexual, ame a la lesbiana, demuestre el amor de Cristo, dígale: Cristo te ama. ¿Aló? No le tire rocas al que se droga, porque eso no es ser cristiano. Jesucristo amó a la gente, amó al pecador. ¿Aló? De eso se trata. No es sino de hablar de política en redes sociales y mi hermano, los cristianos les falta sacar, hermano, la pistola y comenzarse a darse.
Hay personas que tienen ideologías y pensamientos diferentes, pero lo único que dice nuestro Señor Jesucristo es que debemos respetar a las personas. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte a Jesús? ¿Sabe qué dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8? Si la puedes colocar ahí un momento, esta cita, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 4, 7 y 8. Mire lo que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién? No. ¿El amor es de quién? Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué? Y conoce a Dios. Y escuche esto: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí no se trata del peluqueo que usted tiene, mi hermano, ni del color del cabello, ni si usted dejó a querer la barba, si a usted le gusta el color azul, verde, amarillo, negro, dorado, eso no importa. Aquí no se trata de que usted tiene corbata o saco, no, se trata del amor. Y en eso tenemos que marcar nosotros una diferencia. En eso tenemos que parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Queremos parecernos a Él, entonces necesitamos amar y tratar bien a las demás personas. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Dice también la Escritura en Filipenses capítulo 2, 5, dice 2:5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vivió una vida humilde. Repita después de mí: humilde. En humildad, siendo el dueño de absolutamente todo, Él tomó la decisión de ser un ser humano común y corriente, de nacer en un humilde establo de vacas. Y en eso, escúcheme bien, nosotros podemos parecernos también a nuestro Señor Jesucristo. Número 2, usted y yo podemos parecernos a Jesús cuando decidimos ser humildes. Jesús, siendo Dios, se humilló a ser un ser humano, a nacer en un pesebre, a lavar los pies de sus discípulos. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cogió una toalla y comenzó a lavar los pies mugrientos y pecuecudos de sus discípulos. Todo espíritu de mal olor en el nombre de Jesús. Pero a Jesús no le importó, Él simplemente se humilló. ¿Y sabe qué fue lo más increíble de nuestro Señor Jesucristo? Que fue a la cruz. Como morían los peores delincuentes de la manera más asquerosa, en una cruz. ¿Saben? En eso nosotros debemos parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Pero sabe, hay un problema y las personas hoy confunden la palabra humildad con arrastrarse. Es diferente. Cuando yo te estoy hablando de ser humilde, no tiene que ver con vivir arrastrado ahí, con me deja cara de ternero degollado. Eso no es humildad. Muchas personas confunden la palabra humildad con ser pasivo y silencioso. Entonces esa persona que usted ve callada, y mira tan humilde. Muchas personas confunden humildad con pobreza. Yo no tengo nada, mi hermano, nada. Aquí estoy con los zapatos rotos, mi hermano, y yo soy bien humilde. Yo conozco gente, hermano, bien pobre y bien orgullosa y soberbia. Porque la humildad no tiene que ver con lo que tú tienes, sino con lo que tú eres. Y cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo y pensamos en la humildad, es importante pensar por qué Dios quiere que usted sea humilde. Dios quiere que usted sea humilde en recibir el consejo divino de Dios.
para recibir el consejo de Dios. Yo hoy te puedo decir muchas cosas, pero tú necesitas humildad para recibir la palabra. Por ahí empieza todo. La obediencia empieza con la humildad, con tener la capacidad de decir: sí, Señor, quiero hacerlo. ¿Por qué Dios quiere que usted sea humilde? Porque Dios quiere que seas humilde en la obediencia, en decirle: Dios, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo que tú dices en tu palabra. ¿Sabes? Hoy las personas podemos decir o podemos llegar a la conclusión que no son humildes precisamente porque miran la escritura con soberbia. Y hoy quiero hablarle a una generación que se va a encontrar con esto de frente y sin anestesia. Le van a decir a usted: la Biblia es un libro retrógrado, no sirve para nada. ¿Qué cuento de guardarse hasta el matrimonio? ¿Qué cuento de virginidad? ¿Qué cuento de esto? ¿Qué cuento de lo otro? Esto es una porquería. Van a hablar lo peor de las Sagradas Escrituras. Esta es la generación que estamos viviendo y eso se llama soberbia. Por eso Dios pide humildad. Dios quiere que tú seas humilde para que puedas reconocer, cuando te equivocas. No hay nada más horrible que ver una persona que se equivoca y que sabe que está equivocada y no es capaz de reconocer que tiene fallas. Cuando tú comienzas a vivir en esa humildad que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las personas comienzan a ver el carácter de Dios. Y es cuando tú comienzas a vivir en un modelo de vida completamente diferente. Mira, el día que tú te cases, cásate con una persona que tenga el carácter del Señor, con una persona que pueda decir: yo voy a ser humilde, yo voy a reconocer que me equivoco. No hay nada más terrible que la soberbia. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Cuando usted va a Santiago, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y después dice en el verso 10: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Yo quiero que tú apliques la humildad a toda tu vida. La humildad tiene muchos beneficios. La humildad te permite aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Levántenme su mano. Las personas humildes aprenden, agachan la cabeza, se sientan a escuchar, escuchan a sus padres, escuchan a sus maestros, escuchan a sus profesores, escuchan a las personas que tienen experiencia y son humildes. Pero el que usted ve que se estrella, que se cae a un hueco 10,000 veces, es el que nunca quiere escuchar y tiene muchísima soberbia dentro de su vida. ¿En qué otra cosa podemos parecernos a Jesús? Dice Hebreos capítulo 2, verso 18. Hebreos 2, 18, 4 y 15. Dice lo siguiente: 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, ¿en qué nos podemos parecer nosotros a Jesús, el Hijo de Dios? Número 1, repita después de mí: en amor. Número 2, humildad. Ahí te pareces a Jesús. Cuando tú amas a las personas, tú te comienzas a parecer a Jesús. Cuando tú comienzas a tener un carácter humilde, aceptar la palabra de Dios, tú comienzas a parecerte a Cristo. Pero también en este pasaje que acabamos de ver, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Escúchame bien, número 3, usted y yo podemos parecernos a Jesús cuando buscamos la santidad en nuestras vidas. Pastor, yo quiero parecerme a Jesús. ¿Cómo lo hago? Busca la santidad. Mira, Jesús fue tentado en absolutamente todo. Además, Lucas capítulo 4 narra la tentación de Satanás a Jesús.
Y obviamente sabemos que Jesús estaba en un ayuno de 40 días y a pesar de su debilidad, cuando inmediatamente Satanás le dice convierte las piedras en pan, dice la escritura que él respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando le dijo te daré potestad y si postrado me adorares te voy a dar absolutamente todo. Le dijo vete de mí Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando nuevamente le dice, tírate desde las alturas, desde el pináculo del templo y tus ángeles te van a sostener, Él le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y en otras palabras, Jesús se mantuvo firme frente a la tentación. ¿Querés parecerte a alguien? ¿Querés tener un modelo de bendición para tu vida? Tienes que parecerte a nuestro Señor Jesucristo, como Él se levantó, como Él enfrentó la tentación. Vamos a estar tentados, van a haber tentaciones de todo tipo en nuestra vida y en todas las etapas de nuestra vida. Cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes. Y muchas personas dicen, hasta ahí llegó la tentación. No, usted se casa y siguen las tentaciones. Y llegas a viejo y siguen las tentaciones. Hay un programa que se llama Alerta Aeropuerto. Y normalmente los aeropuertos que siempre están haciendo esos documentales, creo que uno es el de Perú, otro es el de Sao Paulo, y bueno, y otros aeropuertos, el de Bogotá también. Y para los que no saben, se trata el programa de detectar qué personas llevan droga al exterior, como para acortarles lo más, para hablarle lo más sencillo posible. Y se da cuenta uno de unos casos de gente 50, 60 años llevando droga para España, para Estados Unidos. Personas adultas. Y uno dirá, no, la tentación es para los jóvenes, hermano, pero personas ya de 50, 60 años y encanados, hermano, más de 10 años, 20 años. Terrible. ¿Por qué? Porque la tentación llega en todos los momentos, puede llegar en cualquier momento de nuestra vida. Y queremos buscar un modelo, ahí está Jesús. Jesús enfrentó la tentación y tuvo una actitud increíble. En eso podemos parecernos a nuestro Señor Jesucristo, en buscar la santidad. Pero la pregunta es, ¿qué es santidad? Yo he tratado de definirla de la siguiente manera. Creo que tenemos allí, escucha esto. Santidad no es una vida de perfección, es una determinación a apartarse del pecado. Nuevamente se lo voy a volver a leer. No es una vida de perfección, es una determinación a apartarse de lo que a Dios no le agrada. Eso es santidad. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, Dios quería un pueblo santo, un pueblo que estuviera apartado para Él. Y hoy sigue vigente eso. La única diferencia entre usted y el mundo, ¿sabe qué es? El amor a Dios. El fruto, lo que hablábamos, de que sencillamente nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y debe haber una diferencia. Préstame la otra definición. Santidad no es tener una túnica blanca, es decidir que el pecado no me domine más. Eso es imposible para una persona, pero es posible a través del poder del Espíritu Santo gobernando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, nuestros cuerpos. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos podemos dar un aplauso fuerte al Señor? Siguiente, santidad es decidir salir de la esclavitud para vivir en la libertad de Dios. Decide salir de la esclavitud. Ser santo es tomar la decisión de romper mis cadenas y decir, esto no me va a dominar más. Es posible a través del sacrificio de Cristo. Es posible. Y te lo habla
una persona que obviamente somos todos pecadores, pero que también estuve esclavo en una época de mi vida. Puedes estar en la iglesia con cadenas, pero ese no es el plan redentor de nuestro Dios. Jesucristo no murió en una cruz para que vos estuvieras en esclavitud, encadenado, que el pecado te domine y que tú simplemente estés como una marioneta, de aquí para allá y de allá para acá. El Señor murió para que tú seas libre. ¿Quién dice amén? Y en eso podemos parecernos a Cristo, para que podamos sencillamente tomar la decisión de ser libres. En la vida cristiana tú puedes vivir atado al poder de las tinieblas o puedes, a través del poder del Espíritu Santo, tener dominio propio. ¿Sabes? El llamado es hacer luz. Dice la Escritura en Efesios capítulo 5 verso 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ese es nuestro llamado. Hemos mencionado 3 cosas en las cuales podemos parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Número 1, repita después de mí: en amor. Número 2, en humildad. Número 3, en buscar la santidad en nuestras vidas. Y me encanta esa imagen, una mujer libre, con esas cadenas completamente rotas. Pero también dice la Escritura en Hebreos capítulo 12 verso 2: puestos los ojos en Jesús, tenemos un modelo. ¿A dónde tenemos que mirar? A Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. Otra versión dice: soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús vivió su vida soportando las pruebas más duras. Soportó la cruz, soportó la humillación, soportó los golpes y sin pecado. En otras palabras, podemos parecernos a nuestro Señor cuando aprendemos a soportar las pruebas, cuando aprendemos a soportar situaciones complicadas que llegan a nuestras vidas. A veces estamos pensando y decimos: bueno, ¿cómo es Dios? ¿Yo cómo puedo parecerme a Él? Pero es que es demasiado impresionante. Pero cuando tú te determinas a confiar en Dios y a edificar tu casa sobre la roca, van a venir lluvias, vientos, y van a golpear contra nuestra vida, pero no va a caer. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es nuestra roca. Cuando yo estaba pensando en esto, estamos en una serie que se llama Modelos de Vida. Definitivamente, uno de esos atributos maravillosos de nuestro Señor Jesucristo fue esa capacidad de soportar. Y cuando yo pensaba en esto y cuando estudiaba este pasaje, yo decía: Señor, yo quiero parecerme a ti en esa capacidad de soportar y no tirar la toalla, porque Él se pudo bajar de la cruz y no lo hizo, por amor a usted y por amor a mí. ¿Quieres parecerte a Cristo? Aprende a soportar como Él lo hizo. Eso es lo que dice la Escritura. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió y soportó, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando pensaba en esto, también pensaba: si hay alguien viviendo una prueba muy complicada, seguramente llegamos acá y estamos pasando por pruebas, por circunstancias complicadas en nuestras vidas. Y sabes, esta semana que, bueno, digamos que sí, nuestra familia, porque es la familia de mi esposa, estamos pasando una prueba difícil. Hay una familiar de mi esposa que está muy delicada de salud. Estamos pasando por una prueba muy complicada.
yo decía, definitivamente todo esto cobra relevancia. Todo esto es relevante cuando nosotros podemos ver el modelo de Cristo. Que no simplemente nos imaginamos un Jesús histórico o simplemente escrito y yo no puedo soportar las situaciones que vivo diariamente. Tiene que haber una relación entre esto. Y nuestro Señor Jesucristo nos permite soportar más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Él es nuestro Dios. Mira lo que dice la Escritura. Dice el Salmo 40, versículo 1: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Yo no sé a quién el Señor hoy le está diciendo: tú tienes que esperar pacientemente. Y Él va a escuchar tu clamor. 4 cosas le he mencionado de nuestro Señor Jesús. ¿Querés parecerte a Jesús? Es posible a través del amor, a través de la humildad. ¿A través de qué más? A través de la santidad, pero también a través como nosotros soportamos las circunstancias de la vida. Termino con algo más. Y básicamente es que podemos parecernos a Él en la manera como buscamos su presencia. Creo que no tengo el tiempo para leer de todos los versos bíblicos, pero lo que quiero decirte es que Jesús fue una persona que dependía fervientemente de su Padre. Dice la Escritura que Jesús pasaba mucho tiempo con su Padre, en oración obviamente, que se levantaba muy temprano y pasaba tiempo con Él. También dice la Escritura que antes de empezar su ministerio fueron esos 40 días de ayuno. Antes de morir estuvo en el Getsemaní orando. Y si en algo tú y yo podemos parecernos a nuestro Señor Jesucristo, es en la manera como buscamos la presencia de Dios. En eso nos podemos parecer a Jesús. ¿Sabes? Cuando estaba pensando en esta temática de modelos, y obviamente con este modelo estamos cerrando prácticamente esta serie, pensaba en algo, y es: ¿cómo yo puedo imitar a alguien que no conozco? Cuando una persona quiere imitar a alguien, o cuando un actor, ¿hay algún actor aquí? Levántenme su mano. Ah, bueno, Vanessa, actriz. Bueno, pero alguien más que sea actor, por lo menos levántela para chicanear, para que alguien lo vea y diga: vea, este man es actor. No, mentira. Pero présteme atención. Cuando una persona quiere interpretar a alguien o imitar a alguien, escúcheme bien, tiene que conocerle, tiene que estudiarlo, tiene que conocer sus gestos, tiene que conocer el tono de su voz. Y hay personas o amigos de nosotros que son expertos en imitar. Pero cuando yo pensaba en cómo nosotros vamos a imitar a alguien que no conocemos, queremos ser imitadores de Dios, queremos imitar y seguir los pasos de Cristo, pero si nosotros no le conocemos, si una persona no le conoce, si una persona nunca habla con Él, si una persona nunca escucha su voz, si una persona nunca pasa tiempo con Jesús, ¿cómo le va a imitar a alguien que no conoce? Es más difícil. Y yo quiero cerrar este tiempo tratando de que tú entiendas de que se trata de estar cerca de Él. La mejor manera de tú conocer a alguien o de tú poder imitar a alguien es pasando tiempo. Es más, cuando estaba preparando esto, había un ejemplo que
hablaba acerca de cómo nuestra voz y nuestro tono se parece al tono de voz de nuestros padres y a veces nos pueden llegar a confundir. Y todo eso tiene que ver simplemente con la cercanía y con cómo pasamos tiempo. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, ¿quieres imitar a Cristo? Necesitas conocerle, necesitas pasar tiempo con Él. ¿Quién dice amén? Allí donde está, por favor, cierre sus ojos un momento y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro modelo, Señor. Somos cristianos y queremos seguir tus pisadas, Señor. Allí donde tú estás, levanta tus manos y dile: Señor, enséñame a amar. Enséñame a amar a la persona que está a mi lado, Señor. Si usted tiene que perdonar a alguien, dígale: Señor, enséñame a amar, Señor Jesús, a pedir perdón. Dígale: Señor, enséñame a ser una persona humilde. Dígale: Señor, quita toda soberbia de mi vida. Dígale: Padre, te necesito. Levante sus manos y comience a hablar con Él, porque su presencia está en medio de nosotros. Dígale: Señor, enséñame a soportar las situaciones complicadas de la vida, Señor. Dile: Padre, quiero confiar en ti, Señor. Necesito más de tu presencia. ¿Cómo te voy a imitar si no te conozco? ¿Cómo voy a imitarte, Señor, si no paso tiempo contigo? Tú eres el mejor ejemplo de oración, de una vida en dependencia completa al Espíritu de Dios. Quiero simplemente leerle un versículo que está en Hechos 4:13, que dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso fue el momento cuando ellos fueron tomados por el Espíritu Santo y una persona coja de nacimiento es sanada. Ellos simplemente comenzaron a predicar y las personas les veían y decían: estas personas podemos reconocer que pasaban tiempo con Jesús. Cuando tú pasas tiempo con Él, comienzas a parecerte a Él. Y que el Espíritu Santo hoy está tocando sus vidas, sus mentes, porque se han alejado un poco de la presencia de Dios. Hay personas que están en este lugar que han dejado de ir a la presencia de Dios, que se han alejado de Él, y que hoy el Señor les está llamando urgentemente para que puedan acercarse más. Escúcheme bien, Él es nuestro respirar y sin Él no somos nada. La vida pierde el sentido cuando estamos lejos de su presencia. La vida no tiene sentido cuando Él no es nuestra guía. También sé que esto no es para todos, pero hay personas que hoy necesitan acercarse más a Él. Tu palabra dice: puestos los ojos en Jesús. Quiero mirarte solo a ti. Quiero mirar tu vida, quiero conocerte más y más. Quiero estar más cerca de ti. Oh maravilloso Dios, levante sus manos un momento. Hoy bendigo tu iglesia, Señor. Hoy declaramos
la presencia de Dios sobre cada persona. Hoy oramos para que cada persona que está aquí, Señor, sienta tu presencia de una manera especial, Señor Jesús. Que hoy podamos salir de este lugar convencidos de que tú eres nuestro modelo perfecto, Señor. Que en ti podemos encontrar todo lo que necesitamos, maravilloso Padre Celestial. Hoy bendecimos la iglesia. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que traigas un avivamiento especial en cada persona, Señor Jesús. Sé que muchas personas hoy tienen que acercarse más a ti, Señor. Hoy muchas personas necesitan más amor, Señor. Enséñanos a salir de este lugar reflejando tu luz, maravilloso Padre Celestial, para tantas personas que necesitan verte a ti a través de nosotros, Señor. Enséñanos a iluminar, Señor. Enséñanos a parecernos más a ti. Hoy bendigo cada persona y declaramos y oramos que esta semana va a ser una semana de bendición, una semana de contar con tu presencia, Señor Jesús. Te pedimos que bendigas las actividades de esta semana, el Congreso de Hombres, Señor Jesús, el próximo fin de semana en JNI con Rubén Hernández, Señor Jesús. Gracias, Señor. Quédate por favor con nosotros y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios.